Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo estén mirando esta clase. Me presento, mi nombre es Nicolás Rodríguez, soy docente del Instituto de Psicología Social. Y bueno, y hoy les voy a estar presentando el tema análisis institucional o institucionalismo, tal como está en la guía. Que bueno, vamos a empezar con el 4.3 del módulo 4. Ya estuvieron trabajando psicología comunitaria latinoamericana, psicología social del Río de la Plata, y hoy vamos a ver el análisis institucional como parte de las perspectivas que han colaborado en nuestro país y con la psicología social en particular para pensar la producción de subjetividad y para pensar procesos de transformación de la sociedad en la línea tal como lo venimos trabajando con grupos, comunidades, y en este caso nos vamos a focalizar con colectivos y también grupos sociales, ¿no? Bueno, es un gusto saludarles, estar, bueno, por esta vía comunicándome con toda la generación, que bueno, uno tiene como encuentros parciales con ustedes, y bueno, espero que la clase les resulte interesante, que bueno, puedan abordar esta temática que para el curso y para otros cursos que van a tener de parte de nuestro instituto es bastante importante el tema del institucionalismo y del movimiento institucional y su expresión en América Latina. Y bueno, con las compañeras y compañeros del equipo docente podrán quitarse dudas, trabajar ejemplos y bueno, profundizar en esto que hoy les voy a presentar y que va a oficiar también como bueno, una guía para la aproximación a los textos que tienen la bibliografía de este módulo. Bien, si me permiten voy a compartir pantalla. Un segundito. Un segundo que esto tiene que quedar bien para que lo puedan ver. Y ahí quedó. Bien, ahí estamos. Bueno, el tema es institucionalismo, correspondiente al módulo 4, y lo que preparé para comentarles hoy es un poco presentarles el movimiento, de dónde surge, de dónde proviene, algunas nociones claves vinculadas al análisis institucional, y también para cerrar la clase traje algunas discusiones actuales. Entonces, bueno, el temario va a ser de la clase. Primero, bueno, hablar del movimiento institucional, de dónde proviene. Después nos vamos a trabajar a fondo dos nociones que son parte del tema y de la bibliografía del curso, que son las nociones de institución, un poco por ser como una noción clave y un concepto clave de este tema, y la de imaginario social, que también es parte de los abordajes psicosociales o de la psicología social, desde los cuales trabajamos y con los cuales pensamos la producción de subjetividad. Y por último, como les decía, en base a lo que plantean los textos, como algunas discusiones, algunos no son textos tan vigentes, pero igualmente dejan planteadas algunas discusiones que son de vigencia en la actualidad, y bueno, y algunas discusiones que estamos dando en el instituto, traje como para plantear algunos temas que también van a estar relacionados con lo que han visto ya en módulos anteriores y en temas anteriores. Bien, bueno, en primer lugar, les voy a hablar del movimiento institucional y nos vamos a ubicar en el contexto de surgimiento de este movimiento, que a diferencia de lo que fue la psicología comunitaria latinoamericana y la psicología social del Río de la Plata, que estuvo fuertemente influenciada por el contexto latinoamericano, el movimiento institucionalista estuvo fuertemente influenciado por la realidad europea. Más allá de esto, muchas de las cosas que hemos visto para los otros temas de este módulo tienen que ver con la realidad europea y del mundo de ese entonces. Bueno, sobre todo lo que fue la post-Segunda Guerra Mundial, que Europa, nazismo y fascismo mediante, quedó devastada. Un poco eso conocerán de historia, si no, les recomiendo que puedan ver algún documental de época bueno, que los ubique ahí, en esa época de la Europa de posguerra. Y bueno, los países que estuvieron involucrados en la guerra tuvieron que reconstruir sus economías, ¿no? Ahí nos encontramos en un mundo
bueno, posguerra, estaba empezando la Guerra Fría, o sea, post Segunda Guerra Mundial, pensamiento de alguna manera de la bipolaridad, como se le decía, entre lo que eran los países capitalistas y los países del bloque soviético, de países del este, y Europa se empieza a reconstruir, a reindustrializar y a activar todo lo que era bueno, su institucionalidad política, y un actor clave en ese proceso fue, en particular, Estados Unidos. Ustedes lo vieron cuando vimos psicología comunitaria latinoamericana, que la Alianza para el Progreso significó un desarrollo, una búsqueda de incidencia en los años 60 y 70 en nuestro continente, y en Europa ese proceso había sido previo con lo que se denominó el Plan Marshall, que fue un plan de ayuda económica de miles de millones de dólares que Estados Unidos desembolsó para colaborar en la reconstrucción productiva, económica y política de los países europeos. Ahí, en esos procesos, bueno, la industrialización fue clave, y la capacitación para volver a montar todo el aparato productivo europeo también fue bastante clave en el marco de este plan. En esos procesos de posguerra, imagínense fin de los años 40, 50, principios de los 60, muchos psicólogos, psicosociólogos, sociólogos, psicoanalistas de grupos se empezaron a insertar en los procesos de capacitación de trabajadoras, trabajadores, bueno, colectivos empresariales, colectivos sociales, un poco en la lógica que el Plan Marshall bueno, iba destinando los fondos, y en particular en Francia empiezan a ver que en el trabajo con grupos, ahí estaban muy en boga lo que eran los T-Groups, los grupos de formación de Kurt Lewin, que esto es posterior a lo que ustedes vieron en el módulo 2 de la demanda por los grupos. Ahí ya estaba conformado la grupalidad como campo de estudios y campo de intervención. Ahí el pensamiento de Kurt Lewin había influido mucho los desarrollos para el trabajo de entrenamiento y de capacitación, bueno, asociado a la idea de grupo como totalidad y la idea de liderazgos, de democracia interna, o sea, unos planteos que Kurt Lewin hacía para el trabajo con grupos vinculados a la dinámica de grupos, que ya empieza como a desarrollarse en esos años, y empiezan a ver estos sociólogos, psicosociólogos y psicoanalistas de grupos que en los grupos pasaba algo más, que había elementos de contexto que se jugaban en los grupos, y que en principio, la corriente de los T-Groups no permitía como comprender, captar, o sea, cómo se estaba jugando lo social en los grupos y de qué manera lo podían comprender e intervenir en eso. Estas indagaciones sobre cómo lo contextual influía en los grupos tuvo dos derivas principales. Por un lado, la deriva más psicoanalítica, o sea, como el psicoanálisis se fue ampliando al campo de lo social y a introducir elementos de cómo comprender lo social como parte de los procesos psíquicos, y otra deriva que tuvo que ver con la sociología y cómo la sociología y el pensamiento social sobre la sociedad podía incorporarse al trabajo con grupos, ¿no? Un poco en este contexto de posguerra, de reconstrucción industrial, de trabajo con colectivos en el marco de la reconstrucción europea, es que se empieza a desarrollar lo que en germen vamos a conocer luego como análisis institucional. Y un lugar que tuvo un fuerte desarrollo, sobre todo la vertiente más psicoanalítica, fue en el contexto de las instituciones psiquiátricas, de los hospitales psiquiátricos, como se le decía antes, o instituciones de salud mental, como le podemos decir ahora, establecimientos asilares y monovalentes de salud mental, que es como hoy los conocemos a partir de la ley de 2017. En estos contextos, de lo que eran los hospitales psiquiátricos, los manicomios, sobre todo psicoanalistas y psiquiatras con formación en psicoanálisis, empiezan a ver que se jugaba algo en la relación médico-paciente, en principio, que podía favorecer la cura de esas personas, ¿no? O sea, sobre todo el trabajo de relaciones más horizontales, donde la persona se involucrara en su proceso, donde bueno, se vieron elementos contextuales para la atención de las personas con padecimiento psíquico,
se empieza a ver, en primer lugar, que ahí se jugaba algo del contexto en la cura y que no todo tenía que ver con los dispositivos técnicos o con el dispositivo axilar y monovalente tal como estaba pensado, ¿no? Ahí se empieza como a problematizar, es una primera fase de este pensamiento de lo que se llamó psicoterapia institucional, que empezó a introducir la dimensión de la institución y de lo social en el trabajo y la relación en específico entre médico, médica y paciente. Esto devino en una segunda fase de desarrollo donde se empezaron a incorporar estrategias autogestivas como parte de los procesos terapéuticos de las personas internadas en estos contextos, y eso permitió lo que es la socialización de la institución de la psiquiatría. O sea, la psiquiatría ya no era el psiquiatra o la psiquiatra, sino que era la institución la que se socializaba de la terapéutica, en ese caso grupal, y eso empieza a cuestionar las relaciones y los lugares de poder que se daban en los contextos hospitalarios. Esta es una segunda fase donde ya lo social ya no solo aparece como una dimensión de análisis o de integración a pensar la relación médico-paciente, sino que ya se empieza a transformar lo que fue la institución propia, o sea, las formas de cuidar, de tratar y de relacionarse dentro de los hospitales psiquiátricos. Y por último, en la tercera fase, ya se empezó a ver que no solo había que diagramar nuevas relaciones dentro de los hospitales, sino que había que cambiar las lógicas de sentido que hacían y que demarcaban lo sano de lo enfermo, la autoridad médica del rol de paciente pasivo, la cuestión de los establecimientos y su infraestructura, las lógicas de pensar a los otros y cómo se involucraban esas personas en los tratamientos de alguna manera. Y acá se empieza como a introducir esto de la dimensión de la institución, como, o sea, son los sentidos, no solo lo físico, lo fáctico de un establecimiento, lo que produce cura o lo que produce enfermedad. ¿No? Acá hay experiencias paradigmáticas de algunos psiquiatras franceses. Es el caso Guattari. Félix Guattari es uno quien se desarrolla en este pensamiento, quien desarrolla en parte este pensamiento de la psicoterapia institucional, y también tuvo una expresión en otros países europeos, como el caso italiano, con lo que fue lo conocido como la reforma Basaglia, que terminó cerrando las instituciones monovalentes y axilares y creando dispositivos alternativos de atención, tal como 50 años después lo estamos pensando acá en nuestro país. Entonces, esto permitió ver que en principio, en lo que eran procesos más de psicoterapia con personas internadas en hospitales psiquiátricos, se podían introducir nuevas formas de razonar y de pensar a los otros y de organizar la atención que produjeran cura, ¿no? Esto pasa por una segunda fase o terreno profesional, le dice Manero. Esto lo encuentran en el texto de Manero, de la bibliografía que les recomendamos, de lo que se llamó la pedagogía institucional. Acá la pedagogía institucional lo que plantea es que la institución escolar empieza a ser objeto de análisis. Y un poco en la misma línea, ¿no? O sea, estas personas inspiradas en el pensamiento, en un fuerte pensamiento democrático y autogestivo, empiezan a cuestionar los lugares de autoridad que estaban instituidos o establecidos, en este caso ahora, en los contextos escolares, pero no solo en los contextos escolares, sino también en contextos viciales, universitarios. O sea, se empieza como a problematizar las normas que regulaban la educación y en esa medida cómo podían ser acordadas, ¿no? Ahí empiezan algunas experiencias piloto de comunidades educativas donde se empieza a establecer otra relación entre las personas que habitan la comunidad educativa y por ende otra relación con el conocimiento y con la realidad. Un poco la imagen busca representar un poco eso también. Ya el maestro o la maestra ya dejan de tener ese lugar de autoridad establecido y es la colectividad de niñas, niños, adolescentes o jóvenes quienes también toman decisiones y acuerdan sobre el proceso educativo. Ahí
este análisis colectivo que se promovía buscaba generar relaciones no directivas. Por eso yo les decía que este pensamiento de la pedagogía institucional, o sea, de pensar el contexto y las lógicas que nos permean en el contexto escolar, estuvo fuertemente inspirado por la idea de democracia radical, podríamos decirle, y de autonomía y autogestión, ¿no? Esto estamos hablando años 40, 50, ya 50, 60, esto ya la pedagogía institucional empieza a tomar forma en los 60 y empieza a permear lo que fue los contextos universitarios, y ahí se comienza a desarrollar este tercer terreno profesional que dice Manero, que es el socioanálisis. El socioanálisis es una prolongación de la psicoterapia y de la pedagogía institucional al ámbito de los grupos. Y esta forma de entender el trabajo institucional con instituciones estuvo fuertemente influenciada por lo que fue el mayo del 68 en Francia, que también les recomiendo de esto, si pueden buscar algún video, ver algún documental o alguna película de época que les permita ubicarse en la Francia del 60, que bueno, ustedes ya estuvieron viendo en las otras clases cuál era la realidad latinoamericana, y la realidad europea no distaba mucho de lo que pasaba en todo el mundo y en particular en América Latina, con lo que significó la influencia también de la Revolución Cubana, como pasó en Latinoamérica, los movimientos por la paz en la guerra de Vietnam, lo que era también el agotamiento, ya estamos hablando de años 68, ya la Guerra Fría había tomado más fuerza, y el agotamiento de la bipolaridad para pensar los problemas sociales, o sea, entre capitalismo y el socialismo del Este, y se empieza a generar, primero por algunas reivindicaciones vinculadas a normas en la Universidad de Nanterre, que desemboca en una represión de estudiantes, y eso termina repercutiendo luego en París, y termina siendo un movimiento estudiantil muy potente que entre mayo y junio del 68 hizo temblar los cimientos de la sociedad francesa, primero a nivel de estudiantes y luego se extendió también para trabajadores y trabajadoras. Hubo un periodo de huelga general de trabajadores y trabajadoras, y el riesgo también por la realidad del mundo de una huelga de tipo más insurreccional y de toma del Estado, que eso se terminó desactivando, ¿no? Pero lo que trajo el mayo del 68, y por eso ahí hablamos que el socioanálisis, y lo dice Manero, esto es una prolongación de la psicoterapia y de la pedagogía institucional al ámbito de los grupos, es que no solo se cuestionó en ese entonces la institución de la psiquiatría como lógica de pensamiento, como le venía diciendo, y en qué medida permeaba o no el contexto, permeaba el trabajo en los contextos hospitalarios. El mayo del 68 no solo tampoco cuestionó lo que era la pedagogía, las formas de enseñar, y cómo también el contexto y formas no directivas y autogestivas de enseñar se hacían carne en los procesos de formación universitaria, sino que el 68 cuestionó todas o muchas de las instituciones de la sociedad que conformaban el capitalismo de la época y el socialismo de la época, donde la lógica, por ejemplo, de gobierno fue cuestionada la lógica del partido, fueron cuestionadas las relaciones de género, fueron cuestionadas las relaciones étnicas. Recuerden ahí que se estaba también dando todo el proceso de independencia africanos, donde Europa había tenido mucha influencia, y eso permite ver que el análisis institucional o el análisis de las instituciones en un plan de transformación podía extenderse a otros contextos, ¿no? Entonces ahí se empieza a trabajar con colectivos de estudiantes, con colectivos sindicales, con colectivos de mujeres, con colectivos afro, colectivos de otras etnias, que, empezaron a llevarse el pensamiento que se venía desarrollando en los otros dos terrenos profesionales al campo de los grupos en un sentido más general. Y en particular, este es un planteo de Manero, pero también de Luro, es que este proceso de socialización y de democratización de lo instituido, ahora vamos a ver qué quiere decir esto, buscó trabajar lo impensado y lo impensable de la práctica con los grupos. O sea, aquellos elementos que no se podían ver, que no se podían, si no se podían ver, tampoco se podía actuar, y
la posibilidad de imaginar otros nuevos escenarios de relaciones sociales, de relaciones en el trabajo, de relaciones en la casa, de relaciones sexo-género, que el movimiento del socioanálisis buscó instaurar. Esto se los presentamos, sobre todo nosotros, en lo que es el curso de herramientas de la psicología social. Vamos a trabajar más cuáles fueron los desarrollos metodológicos del socioanálisis, que estuvo, como le decía, permeado por la pedagogía y la psicoterapia institucional, pero en el curso de herramientas del semestre que viene, que ojalá nos encontremos, vamos a trabajar más en detalle los aspectos más metodológicos que tienen que ver de qué lugar cumple el analista institucional en los grupos, cómo se trabajan esos elementos contextuales en un proceso grupal concreto, lo que se le llama la transversalidad, cómo la posición del analista es interrogada, lo que también se le llama el análisis de la implicación, y vamos a trabajar los elementos metodológicos que acá los presentamos como para que tengan una idea de cuáles han sido los 3 terrenos profesionales más importantes que plantea Manero y que tuvieron que ver con la historia del análisis institucional y del movimiento institucional en Europa, y luego eso también permeó el pensamiento latinoamericano y de otras partes de África y de otras partes del mundo, ¿no? Ahora, hecho esta reconstrucción histórica muy rápidamente, y les agradezco a ustedes que puedan buscar material complementario a esto que les estoy diciendo, como en el seminario en el que participo hemos dedicado un tiempo particular a hacer como una nivelación en términos de conocimiento de la historia, y es muy importante para este módulo porque las 4 perspectivas que vamos a ver están fuertemente ubicadas en los años 60, 70, 80, entonces tener una idea de esa época que muchas y muchos de ustedes no eran nacidos es bastante relevante para poder entender estos procesos y qué vinieron a interrogar, qué vinieron a cuestionar, con qué estaban discutiendo. Pero eso se los encargo a ustedes para que lo puedan trabajar de manera autónoma, ¿no? Un elemento muy importante del análisis institucional es, la noción de institución, ¿no? Esta noción, esto lo van a encontrar en la introducción del libro de Luró, de la introducción al análisis, el análisis institucional se llama el libro, que fue la tesis de doctorado de Luró. Luró era un institucionalista, era de formación sociólogo, que fue uno de los, era docente en esa época, y fue uno de los quienes acompañó el mayo 68 de manera, trabajando con estudiantes, fue uno de los fundadores de lo que se conoce como socioanálisis, junto a la PASAD. Y Luró, que es uno de los textos de la bibliografía de este tema, plantea que la noción de institución es polisémica. O sea que se le asignan distintos sentidos, diversos sentidos, dice Luró. Ahí la idea de institución aparece como normas generales, por ejemplo, la institución de una normativa en términos de generar nuevas formas de legislar la realidad, ¿no? La institución también se usa, dice Luró, como la idea de fundar algo. Se instituyó tal cosa, se institucionalizó tal proceso, y también como formaciones sociales específicas, que esto es un poco de los ejemplos que pone Luró. Para mí este último es el más claro en nuestro contexto, que hablamos de institución cuando hablamos de una policlínica, de una escuela, de una cárcel, de una fábrica. Entonces nos quedamos con su expresión empírica, y eso obviamente tiene que ver con un componente, una dimensión institucional, pero lo que va a decir que no solo es el establecimiento concreto, y ahora vamos a ver un poco más una definición que permita clarificar esto. Más adelante en el libro, no lo van a trabajar ustedes, pero me parecía importante mencionarlo, que Luró plantea 2 elementos más vinculados a la definición de las instituciones, que es equívoca y problemática. Equívoca dice que es porque en las instituciones lo establecido o lo conservador y lo transformador se aparecen de forma simultánea. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una, por ejemplo, la institución de la psiquiatría como lógica de sentido y como expresión material de relaciones entre un saber y sujetos, se nos expresan los elementos más conservadores o establecidos, que tienen una perspectiva
podríamos decirle, biomédica, individualista, clasificatoria, y las perspectivas más cuestionadoras que privilegian el entorno, la influencia social de la enfermedad, el tratamiento colectivo, y eso cuando nosotros pensamos en institución se nos aparece de manera conjunta. Entonces a veces es difícil tratar de clarificar por dónde va. Ahora vamos a ver esto que está nombrado ahí, de qué significa el instituido instituyente. Pero en principio, quédense con esa idea de que ante una institución, ante esas, cómo el contexto influye en las formaciones con las cuales nos encontramos, y su lógica de sentido, se nos aparece de manera contradictoria, podríamos decir. Y lo último, y esto es muy importante, la línea de lo que les decía al principio de lo polisémico, Luró va a decir que la institución es problemática, porque en general no se ofrece de manera inmediata la observación. Es un presente ausente, dice Luró. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando nosotros pensamos, por ejemplo, entramos a una sala de psiquiatría en un hospital de Montevideo y entramos a una sala de psiquiatría de un hospital en la ciudad de Melo o en la ciudad de Bella Unión, más o menos nosotros vamos a ver las mismas lógicas, ¿no? O sea, de cierta disposición, ciertos actores, ciertas temporalidades, y eso tiene que ver con que no es que hicieron un modelo de sala de psiquiatría y esa se reproduce en distintas partes o en distintos países, ¿no? O sea, tiene que ver con que hay una institución de la psiquiatría y del encierro, de alguna manera, que ya trasciende la psiquiatría como disciplina, que tiende a esto mismo, estas lógicas de producción. Entonces, uno las puede ver, pero la lógica de sentido que está atravesando a las salas de psiquiatría de los distintos contextos que le decía, son un ausente, o sea, nosotros no lo palpamos eso, no lo vemos, tiene una historia, tiene un recorrido, tiene de por medio facultades, sociedades científicas, políticas públicas, ¿no? O sea, todo eso conforma lo que es ese ausente que nosotros vemos materializado en una sala en concreto. ¿Se entiende? O sea, que lo complejo del pensamiento institucional es que, en general, no se aparece de manera concreta en un establecimiento, que es el sentido que le damos común al término, pero no se aparece en su lógica más transversal que determina que ese establecimiento sea de alguna manera y no de otra. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más concretos, pero en principio esto es importante, de la idea de que la definición de institución es polisémica, equívoca y problemática. Y acá les traje una definición que tómenla como una definición que les sirva para pensar y para entender un poco por dónde va cuando hablamos de instituciones, de qué estamos hablando, más allá de que hay varios desarrollos en el tema y hay distintas definiciones. Esta es una definición que está en la bibliografía, que ustedes en el capítulo 2, en el apartado 4 del libro de Luró, se van a encontrar con el subtítulo que dice La crítica institucionalista de Pierre Cardan. Cardan es un seudónimo que usaba esta persona, que está acá, esta foto, que usaba Cornelius Castoriadis, que Cornelius Castoriadis es un filósofo, psicoanalista y economista griego, que en los años 60 y 70 se radica en Francia y empieza a trabajar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE. Capaz que habrán escuchado hablar, larga de algunas pautas de educación, que son, tiene cierta repercusión en el mundo. La OCDE era un organismo de desarrollo económico de Europa, y Castoriadis trabajaba como economista en la OCDE, que también es un post-plan Marshall, o sea, para que vayan viendo un poco la conexión de estos temas. Entonces, como Castoriadis trabajaba en este organismo multilateral, no podía escribir como Castoriadis y escribía como Cardan. En particular, Castoriadis se formó en filosofía, tuvo una formación en principio en el marxismo, luego tuvo contacto con Lacan en Francia y tuvo una formación profunda en psicoanálisis, y después empezó como a conceptualizar y a desarrollar en el marco de una revista que fue muy influyente en el 68, que fue Socialismo Barbarie,
que era una revista muy inspirada en el pensamiento de Rosa Luxemburgo, en los consejos de fábrica, en el obrerismo, que Cardan, que era Castoriadis, hace una definición de institución que Lurió recupera en su libro y que, como desconocía quién era el que lo escribía, estaba hablando de Castoriadis, ¿no? Entonces, Castoriadis, y acá lo van a ver ustedes a través del Lurió, en ese capítulo que les decía, dice que una institución es en el texto está dicho como circuito, pero Castoriadis habla de red simbólica, socialmente sancionada, donde se combinan en proporciones y relaciones variables un componente funcional y un componente imaginario. Ahora, esto que yo les venía diciendo de cómo el contexto forma parte de los grupos, cómo las instituciones son lógicas de sentido y todo lo que le venía como definiendo de manera dispersa, acá vamos a tratar de concentrarnos para que lo puedan ver en detalle qué entendemos por institución cuando hablamos y qué entendemos por ende de análisis de las instituciones, ¿no? Castoriadis va a decir que la institución es una red simbólica, porque va a decir que estas lógicas de formas de pensar no existen por fuera de lo simbólico, de cómo nos representamos la realidad, entonces son parte de la forma en que razonamos el mundo, de alguna manera. Va a plantear también que son socialmente sancionadas, o sea que toda institución de la sociedad fue promovida, dice Castoriadis, por algún colectivo anónimo. A veces uno puede identificar algunas personas, por ejemplo, piensen en nuestro país, en la institución de la educación pública, pensamos en José Pedro Varela, ¿no? Pero bueno, el desarrollo de la educación pública en el país, Varela fue una de las personas que lo impulsó, pero había una sociedad de amigos de la educación pública, había otras personas que también participaron en lo que fue el desarrollo de la educación pública en el país. Fue todo un colectivo anónimo, dice Castoriadis, que instituyó esta idea de educación pública que para nosotros hoy es natural, pero que no tiene más de 150 años en el Uruguay, ¿no? Entonces, toda forma de pensar la realidad y en esta lógica de cómo nos vivimos y qué instituciones creamos para la vida social, fue sancionada por algún sujetos colectivos que la crearon, y no estrictamente, dice Castoriadis, en términos jurídicos, ¿no? O sea, la sanción social tiene que ver con su impulso, su promoción, más allá del marco jurídico que se le pueda dar luego, ¿no? Y va a decir que además de ser una red simbólica socialmente sancionada, combina un componente funcional y un componente imaginario. El componente funcional es que toda institución viene a cumplir una necesidad. Bien, o sea, la educación pública viene a cumplir una necesidad del Estado, en nuestro caso, nuestro Estado, la alfabetización, la educación de las clases populares, ¿no? Eso buscó cumplir una necesidad y fue el motor de la construcción del Estado uruguayo. Lo mismo piensen con la salud pública, también vino a cubrir una necesidad de lo que fue el desarrollo de las urbes y de los grandes conglomerados sociales y las pandemias, las epidemias, perdón, y también vino a cubrir la necesidad de qué hacer con la vida y con la muerte de los sujetos, qué pasaba, y ahí pongan la psiquiatría, también vino a cumplir la necesidad de qué hacer con la razón y lo que no podía ser capturado por las lógicas racionales, y así todas las instituciones que nos dominan y que gobiernan la sociedad de alguna manera, vinieron a cumplir una necesidad. Podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con esa funcionalidad que cumplen, ¿no? Pero siempre surgen para cubrir una necesidad. Y lo más importante, va a decir Castoriadis, y acá retoma Lurió en su texto, y está con un capítulo específico en la bibliografía que ahora vamos a ver de Ana María Fernández, tiene sobre todo un componente imaginario que hace que se cree esa necesidad, se conciba esa necesidad, se sancione socialmente y la red simbólica se una de alguna manera y no de otra, ¿no? O sea, acá Castoriadis va a decir que, y lo vamos a ver ahora en unos minutos, que lo imaginario de las instituciones, o sea, la capacidad de inventiva y de creación de los sujetos, es la que posibilita cubrir la necesidad con alguna creación, que puede ser cualquiera de los ejemplos que le decía,
organizarse la sociedad para impulsarla y en esa creación determinados elementos unirlos para que le den sentido simbólicamente, ¿no? Entonces, esta definición es bastante compleja, pero bueno, de alguna manera clarifica lo que le venía diciendo de manera dispersa, y lo que viene como a plantear de manera fuerte, que lo van a ver tanto en el texto de Luró, pero también en el de Ana María Fernández, es que no solo en la sociedad hay relaciones materiales económicas, que era el planteo de época, imagínense lo que era la influencia del determinismo de la economía, tanto por el capitalismo como por el comunismo, sino que además hay lógicas de sentido que se implican recíprocamente con esas relaciones materiales y de producción que se dan. O sea, no están por un lado las relaciones materiales y por otro lado las relaciones simbólicas, sino que unas y otras se implican recíprocamente. Para que haya, van a decir estos autores, y lo dice Luró en la introducción de su texto, la relación amo-esclavo, obviamente hay una relación de extracción del plusvalor, ¿no? Que tiene que ver con lo que el otro trabaja, ¿no? Y la riqueza que uno se queda, pero sobre todo también hay una relación de subordinación, que es que uno se cree capaz de dominar la vida de un otro, ¿no? Eso no solo tiene una determinación económica, sino que también tiene una serie de elementos simbólicos que lo legitiman, ¿no? Esto es una novedad del pensamiento institucionalista, se lo van a encontrar también cuando vean postestructuralismo, de darle otro lugar a las relaciones sociales en términos de los sentidos que se producen, ¿no? Y lo tercero, para cerrar este tema de instituciones, es que en toda institución se da un juego de la dialéctica, va a decir Luró, y va a ser recuperado también por Castoriadis y también por los otros autores y autoras que trabajan desde la perspectiva del análisis institucional, entre un universal, un particular y un singular. Acá recupera Luró en su texto, en la introducción del libro que tienen para leer, la dialéctica hegeliana. Ahí en el texto le van a encontrar medio complejo esto, cómo él lo trabaja en términos de, bueno, está un poco críptico eso, pero bueno, lo que nos interesa que manejen es que toda institución tiene un instituido, que es lo universal, lo que domina en un momento histórico dado. A ese instituido se le antepone un instituyente, que es lo que lo cuestiona, lo niega, es universal, eso dominante. Piensen, por ejemplo, volvamos al ejemplo de la institución de la psiquiatría, ¿no? El instituido es el encierro y la exclusión del loco loca en espacio de reclusión, ¿no? Lo instituyente son esos dispositivos alternativos por los que estamos trabajando que interrogan el esquema axilar y monovalente, y son experiencias particulares, no es universal todavía, sino que son experiencias que niegan ese universal y que son experiencias particulares que lo contradicen, ¿no? Y lo que va a decir Luró es que cuando ese particular niega el universal, se produce un nuevo proceso de negación singular, que es que lo instituyente puede convertirse y ser parte del instituido, ¿no? Entonces a eso le llama proceso de institucionalización, o sea, cuando el instituyente se transforma en instituido en ese movimiento que es histórico, que es contextual y que tiene que ver con una dinámica, ¿no? O sea, esto no es todo así como, esto no existe en sí mismo, ¿no? O sea, son categorías que permiten pensar la realidad y bueno, y darle poder comprenderla, ¿no? Y poder transformarla también. Entonces, acá no estamos hablando de si el instituido y el instituyente, que se tiende a hacer una cuestión valorativa de estos términos, y en realidad son términos históricos. O sea, por ejemplo, hoy lo instituido es que haya instituciones de encierro para la locura, y lo instituyente es que haya dispositivos alternativos diurnos, asentados en la comunidad, con participación de las usuarias y los usuarios. Y eso, la ley de salud mental que tenemos en el Uruguay plantea que en 2025 estas instituciones monovalentes y asilares tienen que estar cerradas, ¿no? Entonces, si tienen que estar cerradas, tiene que haber otras que las sustituyan. Y eso, en algún momento del proceso, ojalá que logremos alcanzarlo para el 2025,
va a pasar a ser, lo que hoy es instituyente va a pasar a ser lo universal, lo instituido. Entonces ahí hubo un proceso de institucionalización donde se van a ir dando transformaciones contextuales que tienen que ver con un momento histórico dado. Lo mismo, pongo cualquier ejemplo, el nazismo en Alemania después de la Primera Guerra Mundial fue un movimiento instituyente, porque vino a cuestionar el pensamiento del ser alemán en esa época, ¿no? Y no necesariamente por ser instituyente fue un movimiento bueno, ¿no? Eso no voy a decir más que eso, ¿no? Entonces, esto hay que tomarlo en términos históricos y analizar cómo se da la dinámica institucional en un momento dado y cómo se da este interjuego entre lo dominante, lo que lo cuestiona, y cómo lo que cuestiona se va haciendo parte de lo dominante también, que es el último proceso, la singularización. Y ahora nos vamos a detener en una idea clave que queda en la definición de institución que les traía de Castoriadis y que ustedes la van a ver a través del Huró cuando recupera el pensamiento de Cardan, es la idea de imaginario social. Esa es la dimensión de lo imaginario, Castoriadis la siguió desarrollando y utilizó el término imaginario social para hablar de, cómo se da eso imaginario en la sociedad, de alguna manera, ¿no? Y lo que va a decir Castoriadis, que el imaginario es creación incesante e indeterminada de figuras, formas e imágenes que hacen que los sujetos piensen de determinada manera y no de otra. Castoriadis va a decir, y ustedes lo van a leer a través de Ana María Fernández, que es una autora ya conocida por ustedes, y acá les traje una fotografía por si no la conocían, va a decir, no es lo que los sujetos piensan, sino lo que hace que piensen de determinada manera y no de otra. Y él va a decir, y esto lo recupera Ana María Fernández también en su texto, lo lindo y lo bello, lo prohibido y lo habilitado, no es obra del imaginario social, ¿no? O sea, es en un momento histórico, nosotros y nosotras generamos en base a estas categorías más binarias, ¿no? Y eso nosotros podemos decir que, bueno, podemos cuestionar si es lindo o es feo algo, si está permitido o está prohibido, pero forma parte del imaginario social de una época, ¿no? Entonces, acá Castoriadis recupera la idea de imaginario como la capacidad de imaginar, de producir sentidos. Entonces, por eso hoy hablaba mucho yo de lógicas de sentido, porque lo imaginario y las instituciones están condicionadas por la producción y la capacidad de los sujetos de imaginar, ¿no? Acá él discute, y lo van a ver en el texto de Ana María Fernández, da una discusión con el imaginario lacaniano, que bueno, no lo voy a traer acá para no entreverarles, pero bueno, ahí Lacan habla de lo imaginario como el especular, el reflejo, y Castoriadis recupera la idea de imaginario como creación, no como algo que es reflejo de, sino como algo que produce, ¿no? Y en ese marco, y produce, por ejemplo, como les decía, instituciones, ¿no? Crea formas de ordenar y de regirnos socialmente en la vida, y bueno, tiene un rol, como les decía en la definición que les comentaba en la diapositiva anterior, bastante importante en la construcción de las instituciones que nos rigen como sociedad, ¿no? Y las cuales cuestionamos y con las cuales problematizamos. Y va a decir Castoriadis que el histórico social eso se expresa como imaginario social y tiene una raíz en la psique como la capacidad de imaginación, ¿no? Ahí Castoriadis, por su formación en psicoanálisis, si bien hace este desarrollo que es muy relevante a los efectos del curso y cómo pensar la producción subjetiva, nunca deja de pensar el psiquismo como un fenómeno, inclusive tiene desarrollos muy interesantes en el campo del psicoanálisis para cómo trabajar las relaciones entre las instancias psíquicas, y él, bueno, mantiene un poco el pensamiento sobre la psique y el sujeto. Nosotros nos vamos a concentrar más en sus desarrollos históricos sociales del imaginario social, y al igual como les mencionaba cuando les decía, bueno, cómo se expresa la dialéctica y la dinámica de las instituciones, también va a plantear Castoriadis que el imaginario social tiene va a tener una producción que tiende a lo instituido, o sea, que tiende a lo establecido y a mantener el orden de cosas,
y hay un imaginario social instituyente que cuestiona ese orden de cosas, ¿no? O sea, como una capacidad de imaginar los sujetos en un sentido que tiende a lo establecido, pero también recupera, y por esto es tan relevante a los efectos de este módulo del curso, la capacidad de creación, ¿no? Y de inventar nuevas formas y nuevas figuras que no están entre los regímenes sociales en los cuales nos movemos. Y diferencia la noción de imaginario, esto lo trabaja Ana María Fernández, de la ideología y también de las representaciones sociales, que fue algo que vimos en el curso, y va a decir que ambas no son el imaginario, pero sí son obra de lo imaginario en términos de que hay un imaginario racionalizado, ¿no? Que se convierte en ideología o que se convierte en representación social en la medida que se simboliza y pasa a otro plano de representación, ¿no? Acá lo que está discutiendo con teorías de época, ¿no? Recuerden que Moscovici desarrolla la teoría de las representaciones sociales en los años 70. La idea de ideología estaba muy asociada al pensamiento althuseriano y al pensamiento marxista de la época, y ahí lo que dice Castoriadis es, está bien, eso son fenómenos, son obras del imaginario, pero no agotan la capacidad imaginaria, porque el imaginario puede desbordar lo que es las ideologías o las representaciones sociales de una época, en tanto capacidad de inventar, ¿no? Como se lo decía antes. Y lo que va a plantear Castoriadis, y que también recupera Ana María Fernández, es que el imaginario está constituido a partir de significaciones imaginarias sociales. Y acá un poco volvemos a la definición de institución, ¿no? Son significaciones porque crean sentidos y son simbólicas, son imaginarias porque son obra de la capacidad de crear de los sujetos, y son sociales porque son las que condicionan nuestra vida social, y toda sociedad crea un conjunto de significaciones imaginarias sociales que le dan sentido, ¿no? Acá les traje un ejemplo de una obra, un mural de Diego Rivera, que es sobre la colonización de México, es que la llegada de los españoles a Veracruz, que ahí podemos ver cómo la colonización de América trajo consigo, además del exterminio masivo de los pueblos originarios, que bueno, ahí está documentado por Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, cuando llegaron los españoles se estimaba que había unos 70 millones de indígenas en nuestro continente, y un siglo y medio después había 3,5 millones. O sea, además de este exterminio masivo que fue uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad, de los últimos 2000 años, la colonización vino a instituir, acá también vemos cómo es algo en términos históricos y no tiene que ver si es bueno o malo lo que instituyó en América Latina la colonización, viene a instituir una idea de un único Dios y de una forma de evangelizar en base a ese único Dios, viene a instituir un lenguaje, un único lenguaje para toda América, que no era la realidad de nuestro continente en esa época, y viene a instituir una significación del trabajo esclavo, que tampoco era una idea, si bien había imperios, el trabajo esclavo tal como lo conocieron las sociedades originarias de nuestro continente, no existía de la forma que se conocía, que se desarrolló por parte de los españoles, y esta devastación que significó de los pueblos originarios, y viene a instituir la relación amo-esclavo tal como se desarrollaba en el continente europeo, y la relación, como ven en la imagen, con la naturaleza, ¿no? Entre los sujetos y entre los sujetos con la naturaleza, ¿no? O sea que la colonia vino a instituir un conjunto de nuevas significaciones imaginarias sociales para pensar la realidad y para pensar la sociedad, que fue bestial en términos de humanos, pero que permite ejemplificar parte de lo que vimos y parte de los ejemplos que traen los textos que tienen para leer sobre la esclavitud, ¿no? Una idea que no está presente en la bibliografía, pero que me parece importante mencionarla, y que lo van a ver más a fondo en el próximo punto del 4.4, cuando vean los abordajes postestructuralistas, que Castoriadis
va a decir que lo imaginario tiene una conformación magmática, ¿no? O sea, ahí él recupera la idea de magma, que es como está formada la lava, que el imaginario, en el imaginario social están fundidas todas las significaciones imaginarias sociales que conforman a la sociedad, ¿no? Entonces, no es que por un lado está el instituido y por otro lado el instituyente, y en el diálogo de ambos se da la institucionalización, ¿no? O sea, lo que va a decir Castoriadis, que es interesante para los pensamientos más postestructuralistas, es que esa formación magmática hace que estén en fusión, ¿no? Entonces, lo que nos puede parecer se nos puede aparecer de una lógica instituida, puede estar permeada por elementos instituyentes, y lo instituyente puede estar permeado también por elementos imaginarios instituidos, y eso es interesante para pensar los procesos grupales, donde las cosas no son, de alguna manera, compartimentadas como estructuras estancas que no tienen una permeabilidad o un diálogo entre sí, ¿no? Esta es una idea que no está en bibliografía, pero me parecía importante traérselas. Y por último, en relación a este tema, quería traerles este planteo de Ana María Fernández, que dice que la noción está de imaginario social y de instituciones, que está asociada y que tiene mucha centralidad en la definición, como les mencionaba antes, vino a traer como novedad que la producción de subjetividad es histórica y social, o sea que busca dar respuestas a la sociedad en la que está inserto. La idea de imaginario, en tanto capacidad de creación, es no esencialista, o sea, porque lo que está creado en un momento puede no ser, puede ser cuestionado y creado de otra manera en otro momento, ¿no? Y también recupera la idea de devenir, que es lo que también nos permite pensar que la imaginación humana, en el campo que sea, puede crear las cosas que dominan el campo ese, o puede crear elementos alternativos que lo cuestionen, lo interroguen y por ende lo transformen, ¿no? O sea, el ejemplo del Mayo 68 fue esa creación imaginaria de nuevas figuras, formas e imágenes para pensar la sociedad, y bueno, del impacto que tuvo en las ciencias sociales fue altísimo, pero también en el plano de la política, de la economía, de las relaciones de género, como les mencioné antes. Entonces, bueno, esto son categorías, tienen un nivel de abstracción bastante elevado, pero espero que en los espacios de clase ustedes puedan trabajar en base a ejemplos, llevar las dudas que les genere esta presentación que les estoy haciendo hoy, y trabajar más en detalle esto que en general es bastante complicado para entender, pero que cuando lo entienden sirve mucho para pensar la realidad de la perspectiva del análisis institucional, pero también incluir las otras perspectivas que ustedes quieran trabajar en el campo de la psicología, ahora durante el grado o una vez siendo psicólogas y psicólogos. Y para terminar, quería traerle algunas discusiones más actuales en el campo del análisis institucional. Estuvimos hablando mucho de los años 60, 70, y bueno, ¿qué pasa hoy, no, con esto? Ahí el análisis institucional en nuestro continente permeó de una manera muy fuerte lo que fue el pensamiento grupalista. Ustedes lo vieron en la clase del módulo 4.2, como Ana María Fernández en particular dice que un grupo se conforma cuando instituye un conjunto de significaciones imaginarias sociales comunes, ¿no? También trabaja la idea de texto y contexto grupal para introducir la dimensión institucional. El pensamiento institucional en América Latina estuvo de la mano del proyecto de la psicología social, o sea, es donde tuvo mayor desarrollo, a diferencia de Francia, que estuvo más asociado a la sociología y luego a la antropología. En América Latina el grupalismo fue fuertemente permeado por este pensamiento institucional, y hasta el día de hoy, tal como lo vieron en el texto de Ana María Fernández de cómo pensar el nudo grupal, como lo vieron en el módulo pasado. Lo otro, en lo cual hay todo un campo de discusión muy interesante que está mencionado en la introducción del texto de Manero, y que lo trabajó a fondo en una conferencia que dio el año pasado, que está como parte del material complementario de este módulo, y también lo trabaja Ana María Fernández cuando habla de la integración de las prácticas, es que el análisis institucional le da mucha importancia al trabajo en el terreno y a lo que vieron en el módulo 1 de los procesos de elucidación, ¿no? De pensar lo que hacemos, como dice Castoriadis, para saber lo que pensamos. O sea, es en el terreno y es en la intervención
donde nosotros podemos elucidar, cuestionar y transformar los imaginarios y las instituciones que nos gobiernan como sociedad, ¿no? Eso, piénselo en el campo hoy de los feminismos, cómo se está cuestionando la institución del patriarcado, pero piénselo también en otros campos, como les decía, en el campo de la salud mental, en el mundo del trabajo, con lo que fueron todos los movimientos autogestionarios, cómo es en el terreno, es en la transformación de las relaciones sociales donde se puede cuestionar, identificar y cuestionar las creaciones imaginarias y por ende crear un nuevo significado, ¿no? Un tercer elemento, que es una discusión actual bastante importante, que esto lo ven en texto de Luró, pero también lo recupera Manero en textos más contemporáneos, es que el objetivo del análisis institucional no es refuncionalizar grupos, sino trabajar sobre el no saber que atraviesa un contexto institucional determinado, ¿no? Esto es bastante importante porque esto nos corre del lugar de sabios o sabias o expertos o expertas en un tema y bueno, nuestra labor es provocar análisis, ¿no? Dirían los institucionalistas, generar analizadores que permitan a los grupos generar su propio análisis de los procesos, y eso nos corre del lugar que Ana María Fernández habla de oráculo de alguna manera, para ubicarnos en un lugar de pares que colaboran en provocar pensamiento y provocar transformaciones, tal como lo venimos trabajando en este módulo. El análisis institucional también es parte de eso. Y lo último, que es bastante importante también, es, bueno, esto lo plantean varios autores, bueno, esto que se origina en Europa de los 60, los 70, que después llega a América Latina, luego de la dictadura, porque bueno, acá tuvimos un momento de impas con este pensamiento, porque estuvimos signados por las dictaduras cívico-militares. Bueno, qué cabida tiene hoy en sociedades que, bueno, hay distintas dificultades para organizarse, donde el cuestionamiento social es más difícil, de las instituciones que nos gobiernan, ¿no? Y lo que plantea Manero en esta conferencia que les decía, y que nosotros se la trajimos, fue parte del curso el año pasado, es, bueno, salirse de la lógica de la pureza, de, bueno, esto es un socioanálisis o esto es una psicoterapia institucional, o esto es una pedagogía institucional, y todo lo que no sea eso no es, sino pensar en una sensibilidad socioanalítica que recupera algunas ideas claves del análisis institucional y que en la lógica más latinoamericana, dice Manero, se funda o se da un proceso de mestizaje con las propias lógicas de trabajo con las cuales han tenido desarrollo. En particular, él habla del grupalismo, ¿no? O sea, pero también lo podemos pensar para la psicología comunitaria, o también lo podemos pensar para los planteamientos postestructuralistas que vamos a ver en el próximo módulo, ¿no? O sea, cómo introducir elementos de una sensibilidad socioanalítica que tienen que ver con la autogestión, con la democratización, con pensar al lugar del investigador o el investigador o quien interviene, sin estrictamente desarrollar metodológicamente un socioanálisis tal como lo van a aprender a fondo en el curso Herramientas de la Psicología Social. Bueno, estas son algunas discusiones que se están dando en el campo del análisis institucional y de la psicología de grupos en nuestro continente, que se las traía para compartir. Bueno, bien, por acá esta clase, espero que les haya servido, que les haya aportado a lo que vienen trabajando en plenarios y seminarios, que les permita una aproximación a la bibliografía que junto a la guía de lectura que vamos a dejar junto a esta clase, bueno, les va a orientar ahí por dónde ir por estos textos. Y bueno, que son, como les decía al principio de la clase, lecturas que fueron muy, muy relevantes en nuestro país y en la región, que siguen siendo, y que se están actualizando, ¿no? Estos debates actuales yo les traía porque, bueno, se está actualizando en el pensamiento grupalista, se está actualizando en los abordajes más postestructuralistas, los enfoques más cartográficos, y bueno, y las sociedades cambian y hay que repensar las teorías que utilizamos para pensar, y en este contexto que estamos trabajando en el curso, cómo problematizar la subjetividad y sus condiciones de producción desde la noción de institución y desde la noción de imaginario social. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes en esta clase. Bueno, estoy a las órdenes por cualquier cosa alguna duda, que podamos trabajar con quienes están conmigo en el seminario, o en su espacio de consulta, o en las otras clases
plenarios y seminarios del curso, que bueno, todos los compañeros y las compañeras del equipo manejan muy bien estos temas y lo van a poder trabajar a fondo con ustedes. Así que bueno, me despido, les mando un saludo, espero que tengan un buen semestre, que siga siendo un buen semestre y que nos sigamos encontrando en este curso o en otros. Que pasen bien. Chau, chau.